hermanos, en esta mañana. Entonces, damos gracias al Señor, nos permite seguir o continuar con el estudio de las doctrinas de la gracia. Entonces, en esta mañana vamos a exponer un poquito sobre lo que es la doctrina de el llamamiento eficaz, o también lo que se conoce como la gracia irresistible. Entonces, anteriormente habíamos considerado lo que es la incapacidad total del hombre, es decir, y esto es importante recordarlo por lo que hoy en lo que vamos a estar meditando, que en sí mismo el hombre no tiene la capacidad para ir a Cristo. Luego habíamos considerado también la obra de Dios Padre en la elección incondicional de pecadores. Toda la humanidad estaba muerta en sus delitos y pecados, pero a Dios le plació elegir incondicionalmente a unos para vida. La semana anterior meditamos en lo que es la redención particular, es decir, la obra que hace Dios Hijo, que Él viene a pagar todo lo que exige, todo lo que la ley demandaba, a cumplir la ley y a satisfacer la ira de Dios. Y Él viene entonces y muere específicamente, particularmente, por los que el Padre había elegido. Ahora, un detalle importante, hermanos, y nada más para considerar, a los bautistas también en su momento, a los que creían esta doctrina, se les llamaba bautistas particulares. Entonces, si en algún momento escuchan ese término, se refiere a eso, que creían en una expiación limitada. Y luego estaban los bautistas generales, que eran los que abrazaban más bien una expiación universal. Y hoy, hermanos, vamos a ver lo que es la obra entonces de Dios Espíritu Santo, que es el que viene a aplicar la redención que el Hijo ha hecho en la vida de aquellos que son los que Dios había elegido. Y de esa manera entonces las doctrinas de la gracia nos muestran al Dios Trino participando en la salvación de los pecadores. Ahora, hay un llamado, hermanos, tenemos que considerar eso. En primer lugar, hay un llamado general. Cuando el Evangelio es predicado, los que son ministros de la palabra no sabemos quiénes son los que Dios ha elegido. No sabemos quiénes son por los que particularmente murió Cristo. Pero el Señor dice, id y predicad el Evangelio a toda criatura. Entonces ese es el llamado general. Nosotros anunciamos las verdades que hay en Cristo y ese es el llamado externo que recibimos todos los que nos exponemos a la predicación de la palabra. Isaías 45:22 dice, mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Ese es el llamado general al pecador. Debe ir, mirar al Dios verdadero, poner su esperanza en Él. Y todos aquellos que respondan, podemos decir, esos son las ovejas por las que Cristo vino a morir. Pero ahora también vamos a considerar esto, que ese llamado exterior muchas veces es resistido. Hechos 7:51, más adelante lo vamos a leer. Pero eso es lo que ocurre, hermanos, y cada uno de nosotros puede dar testimonio de eso. ¿Cuántas veces se nos expuso el Evangelio, pero en nuestra incapacidad lo que hacíamos era resistirlo, porque ninguno quería ir a Dios? Por más que se nos presentaba lo que Cristo había realizado, el hombre no responde por sí mismo, sino que lo que hacemos es resistir el llamado del Evangelio. Cada vez que la palabra es predicada, podemos decir tristemente eso es lo que ocurre. Muchos de antemano se preparan para contradecir o rechazar lo que el predicador está haciendo. Pero también nosotros afirmamos que hay un llamado interno, que ese llamado es eficaz, que cuando el Evangelio se predica, el Espíritu de Dios soberanamente y de una manera eficaz aplica ese mensaje en el corazón de aquellos que le pertenecen a Dios y trae el convencimiento y transforma la vida de ese pecador para que ahora ese pecador entonces se rinda a Cristo voluntariamente. Y vamos a considerar qué es lo que ocurre en la vida de esa persona.
Podemos ver, hermanos, el ejemplo del apóstol Pablo en la carta a los Filipenses, capítulo 3, y versículos del 7 al 8 dice: pero cuántas cosas eran para mi ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Hermanos, ¿qué ocurrió en el apóstol Pablo para que él pudiera hacer esta afirmación? Cuántas cosas eran para mí ganancia. O sea, lo que él más estimaba en su vida. ¿Cuáles cosas? Él, antes, versículos anteriores, él dice: yo era un verdadero israelita, hebreo de hebreos. En cuanto a la ley, a lo que exige la ley, yo era uno de los separados, un fariseo. De aquellos que el pueblo veía y decía: estos cumplen perfectamente la ley. Pablo decía: así era yo. Perseguían, dice, en cuanto a celo, yo perseguía a aquellos que yo decía que estaban mal, que eran los seguidores de Cristo. Dice, perseguía a la iglesia, y según la ley yo era irreprensible. Pero dice, pero todo eso ahora yo lo tengo, y la palabra que usa ahí, basura, eran los desechos que se le entregaban a los perros. Entonces dice, así es como considero todas esas cosas ahora por la excelencia del conocimiento de Cristo. Esa es la pregunta que debemos hacer. ¿Qué le ocurrió a Pablo para que pudiera hacer esa afirmación? Y es lo mismo que ha ocurrido en todos aquellos que hemos ido a Dios. ¿Por qué ahora nosotros nos entregamos a nuestro Señor Jesucristo si antes más bien era lo que nosotros muchas veces despreciábamos abiertamente? Tal vez no expresándolo en palabras, pero sí de la manera en cómo vivíamos. Vivíamos cuestionando lo que la palabra del Señor mandaba. No amábamos a Dios. No lo amábamos a Él por sobre todas las cosas, ni nos preocupaba nuestro prójimo, sino que el centro de la vida nuestra éramos nosotros mismos. Y lo que queríamos andar era en nuestro deleite, en lo que en nuestro corazón nos indicara, eso era lo que queríamos hacer. Proverbios dice que el hombre se mofa de su pecado, y ese era el deleite que había en nosotros. Pero ese es el punto. ¿Qué fue lo que ocurrió en mi vida o en la vida de cada uno de los que hemos ido a Dios para que hoy podamos decir, Cristo es todo lo que yo necesito? No necesito nada más en esta vida. Tengo un desprecio por el pecado, como dice en el nuevo pacto lo que iba a ocurrir, que nos íbamos a acordar de nuestras maldades y nos íbamos a avergonzar de lo que habíamos hecho. Pero ahora lo que queremos es vivir en santidad, obedeciendo al Señor. ¿Qué, hermanos? Esa es la pregunta. ¿Fue algo que nosotros producimos? ¿Que salió de nosotros y decir, voy a atender a este mensaje? Realmente lo que la Escritura nos va a enseñar es que no es así. Nuestro corazón, nuestra vida, según el testimonio de la Escritura, es que estábamos espiritualmente muertos. Nadie podía producir esto en sí mismo. Porque hoy deseo obedecer al Señor, no es un anhelo que yo mismo produje. Ahora, hermanos, recordemos que las doctrinas de la gracia, surgen en el contexto de lo que fue aquel sínodo de Dort, donde estaban los seguidores de Jacobo Arminio, donde ellos llegaron a afirmar eso con respecto a esa gracia de Dios en la vida de aquellos que deciden seguir a Cristo. Esto era lo que ellos afirmaban, dicen que esta gracia de Dios es el comienzo, la continuación y el cumplimiento de todo lo bueno, incluso en la medida que por sí mismo el hombre regenerado, sin la precedencia o la asistencia, que eso es lo que se llama la gracia preveniente que ellos afirman, dice, el despertamiento, seguimiento y la gracia cooperativa no puede pensar, desear ni hacer el bien, ni resistir cualquier tentación al mal. De modo que todas las buenas acciones o movimientos que pueden ser concebidos deben ser atribuidos a la gracia de Dios en Cristo. Sin embargo, en respecto al modo de operación de esta gracia, esta no es irresistible,
puesto que ha sido escrito concerniente a muchos, que estos han resistido al Espíritu Santo. Y ahí van a respaldarlo con el pasaje en Hechos 7 y otros lugares afirmaban ellos. Entonces, ¿qué es lo que ellos estaban diciendo con esta declaración? Básicamente, hermanos, eso es lo que tal vez ya muchos hemos conocido. Lo que ellos dicen es que antes de que el hombre se entregue a Cristo, Dios le concede una gracia especial, o como ellos llaman, esa gracia preveniente. Pero eso es lo interesante, porque uno se pregunta, el hombre está muerto espiritualmente, es lo que la Escritura afirma. Pero esa gracia preveniente, ¿le da vida al hombre o no le da vida? Porque ellos lo que afirman es, no le da vida. Pero lo capacita para que él pueda o rechazar o creer el mensaje del Evangelio. Y entonces utilizan el pasaje de Hechos para decir que eso fue lo que Esteban afirmó cuando lo iban a apedrear, que le dice al pueblo, ustedes resisten siempre el mensaje. Entonces dicen, ven, ahí está, sí se puede resistir. Pero como hemos afirmado, hermanos, el hombre en su naturaleza, en su incapacidad total, siempre resiste el mensaje del Evangelio. No va a haber otra reacción en él más que eso. El Evangelio es predicado y en mi condición, como he sido concebido en maldad, siempre voy a rechazar el Evangelio. Pero entonces ellos afirman, pero hay una gracia especial que Dios va a conceder. Entonces ahí el ejemplo que nosotros podríamos ver para ejemplificar eso, ilustrarlo, es el ejemplo de Lázaro. Por ejemplo, en Juan 11:43, el Señor le dice a Lázaro que había muerto, tenía 4 días de estar muerto. Y el Señor le dice, Lázaro, ven fuera. Ahora, hermanos, ¿qué pasó ahí? Estuvo medio vivo Lázaro para poder decir, no, Señor, no voy a ir, no quiero salir. Porque eso es lo que ellos quieren ilustrar. Espiritualmente hubo algo en él que le podía dar la posibilidad de rechazar esa gracia especial. Pero realmente contradice el mensaje de la Escritura. Porque todos estamos muertos. No puedo estar medio vivo o medio resucitado para poder decir sí voy a responder o no voy a responder. No. El hombre está en esa condición. Y lo que tiene que ocurrir para que él conteste es que reciba vida. No media vida, no. Tiene que estar vivo para que él escuche y atienda al llamado, que fue lo que ocurrió con Lázaro. El Señor lo resucitó y después Lázaro respondió al llamado del Señor y fue y salió del sepulcro. Entonces ahí es donde nosotros tendríamos que hacer esa pregunta. ¿Se sostiene según la Escritura esa enseñanza de que hay en el hombre alguna capacidad para poder atender al mensaje del Evangelio o no? Efesios 2:1 dice, y Él os dio vida. Ese es el punto. A los hermanos en Éfeso, eso es lo que Pablo les estaba recordando. Hermanos, antes éramos hijos de ira y andábamos según el príncipe que opera en el aire y sobre los hijos de desobediencia. Pero Dios nos dio vida cuando estábamos muertos. Esos son los únicos estados en el que el hombre puede estar. Y eso es lo que nosotros en esta mañana debemos considerar. Los que estamos aquí podemos estar solo en esas 2 condiciones. O con vida espiritual, atendiendo al llamado del Señor, o muertos espiritualmente, resistiendo el llamado del Evangelio. No hay otro estado en el hombre. Romanos 3, como habíamos considerado en su momento, es que no hay ni uno que busque a Dios. Todos nos hemos desviado. Todos nos hemos hecho inútiles. Ni uno solo hace lo bueno. Es como la semana anterior que leíamos en el Salmo 115, en el versículo 8, donde hablaba sobre los ídolos. Dice, semejantes a ellos son los que los hacen. ¿Y cómo había descrito el autor del Salmo a esos ídolos? No ven, no oyen, no andan, no hablan, están muertos. Ese es el testimonio de la Escritura sobre nuestro estado sin Cristo. Ahora, como un muerto que no oye, que no ve, que no habla, que no corre, que no puede palpar,
va a ser persuadido a creer el Evangelio por él mismo. No hay manera, hermanos. Podríamos tener aquí adelante un cadáver y venir y hablarle: levántese de ahí, crea en eso, crea en el Evangelio. Él está muerto, no va a oír, no va a ver, no se va a levantar, porque ese es el estado de él. Espiritualmente, eso es lo que ilustra la condición del hombre. ¿Qué es lo que debe ocurrir? Debe recibir vida en ese estado en el que se encuentra, para poder entonces oír el Evangelio. Y vamos a ver que eso es lo que Dios soberanamente es lo que realiza en la vida de aquellos que el Padre le ha entregado al Hijo, y que el Espíritu viene a aplicar esa gracia. ¿Cómo podría entonces el hombre cooperar en la salvación? Porque lo que enseña esta doctrina es que el mensaje se expone entonces y Dios queda a la expectativa de ver si con esa gracia especial que ha recibido Él va a querer creer o Él va a querer seguir rechazando. Pero entonces Dios nada más queda al margen. Y muchas veces se enseñaba de esa manera, y muchos tal vez lo escuchábamos, que decían: es que Él es un caballero y Él se queda esperando que usted responda a ese mensaje. Pero hermanos, el hombre nunca va a responder a ese mensaje porque está muerto. Ese es el punto. Nunca va a atender el llamado de Cristo, no se quiere arrepentir. Y el problema no es un problema que no tenga, no es intelectual, sino que es un problema moral que hay en el hombre. El hombre no quiere ir a Cristo. Entonces, si dejamos, si creemos que es de esa manera, que depende de que el hombre coopere, porque el Señor dice: yo ya hice todo, pero ahora depende de usted, si usted quiere creer. Y si el hombre dice: sí, voy a creer, entonces estaríamos diciendo que Dios ahora, como el hombre ha decidido que quiere creer, entonces Dios ahora está obligado de darle vida. Entonces estamos hablando de una salvación por un mérito que el hombre está haciendo, que decidí creer, entonces ahora Dios tiene que darme esa salvación. Entonces ven, ya no estaríamos afirmando una salvación solo para la gloria de Dios, que solo Dios la otorga, sino que ahora es el hombre contribuyendo para la salvación con la fe que Él dice que ahora tiene para atender a este mensaje. Y eso, hermanos, contradice entonces todo lo que la Escritura enseña. Jonás 2:9 dice: la salvación pertenece a Jehová. Por eso los reformadores decían esta frase: solo a Dios la gloria, porque todo lo hace Dios, todo lo realiza Dios para salvar a un pecador. Entonces esa idea de la gracia preveniente o gracia especial realmente no se sostiene con la Escritura, porque el hombre, como hemos leído, no tiene en sí mismo la capacidad para creer. Al final, en esa postura, entonces la salvación va a depender del ser humano. Dice que esta gracia, siguen afirmando en lo que eran los seguidores de Jacobo Arminio, recuerdan, los remonstrantes, dice que esta gracia de Dios es el comienzo y la continuación, de modo que todas las buenas acciones o movimientos que pueden ser concebidos, o sea, las buenas obras que el hombre puede hacer, deben ser atribuidos a la gracia de Dios en Cristo. Ahí suena bien, que todo es atribuido a la gracia de Dios en Cristo. Pero el problema es este, hermanos, que ellos están afirmando que esa gracia es resistible. Entonces, si yo hoy estoy atendiendo y haciendo las buenas obras, pero están afirmando que puede llegar el momento en que yo resista esa gracia. Entonces, hoy hago buenas obras, pero luego puedo resistir y decir: me perdí, porque resistí la gracia y no continué en ella. Pero entonces eso niega también la seguridad de la salvación que la Biblia enseña, porque el Señor dijo: ni uno solo de mis ovejas se perderá. Pero ellos aquí están afirmando que sí se puede, porque puedo resistir en un momento esa gracia. Entonces también va contrario a lo que la Escritura enseña, que el Señor no va a perder ninguno de los suyos y que Él los va a preservar hasta el final. Porque si dependiera de nosotros, hermanos, eso es lo que ocurriría. Nosotros pecaríamos contra el Señor y pecamos constantemente. Entonces no habría una certeza de decir: tengo vida eterna. ¿Por qué? Porque me veo a mí y veo que no. Siempre podría resistirlo. Por eso es que afirmamos que es Dios el que hace la salvación completa en los suyos. Un reformador decía: prefiero tener mi salvación en las manos de Dios que tenerlas en las mías propias.
Precisamente por eso, porque nosotros nos perderíamos. Pero el Señor dice que estamos en las manos de Él y nadie nos arrebatará de sus manos. Ese es el consuelo y la esperanza del creyente, hermanos. Porque hoy venimos y adoramos al Señor porque sabemos, Dios, tú me has dado todo lo que necesito. Eres, como leíamos, es contemplar la hermosura de Cristo. Cada vez al recordar este mensaje, el Evangelio, nuestro corazón se conmueve, hermanos. Porque el punto es este: ¿qué diferencia hay entre alguien que hoy está rechazando la gracia de Dios y con nosotros? Ninguna. Ha sido la gracia de Dios. Eso ha sido. Dios quiso soberanamente llamarle a usted, transformar su corazón, vencer esa resistencia que había en usted, para que ahora voluntariamente usted responda y venga y le adore a Él. Y como vamos a ver, eso debe producir algo en el creyente. Pero vean, hermanos, aquí es donde nosotros decimos es agradecerle eternamente al Señor por eso. Ahora entonces está ese llamado específico, que es el llamado eficaz que ocurre en la vida de los que son de Cristo. Entonces así respondieron los hermanos en el sínodo de Dor. Dijeron eso. Dijeron: pero cuantos son llamados por el Evangelio, son llamados con toda seriedad. Isaías 55:1 dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. Dice: pues Dios muestra formal y verdaderamente en su palabra lo que le es agradable a Él, a saber, que los llamados acudan a Él. Y eso es lo que ellos están afirmando. Hay un llamado general, pero hay un llamado específico que va a ocurrir eso. Los que son del Señor van a responder a ese llamado. Por eso es que la invitación a los que predicamos el Evangelio es: predíquele a todos que los que son del Señor, eso es lo que va a ocurrir, ellos van a responder. Entonces, hermanos, ¿cuál es el consuelo nuestro al predicar? No depende de mi elocuencia, no depende de mi capacidad, no depende de mi persuasión, qué tan bueno soy yo para convencer. No, el que es del Señor, cuando escuche el llamado de su pastor, vendrá a Él. Y eso es lo que ocurrió en nuestras vidas. Muchas veces lo resistíamos, pero llegó el momento en que el Señor había determinado que era el día, era la fecha, el día y la hora en que usted iba a creer. Y ese día usted escuchó la verdad de su condición delante de Dios. Le fue expuesta le fue abierta la realidad de su condición espiritual. Y usted entendió: merezco la condenación de Dios. Ya toda justicia propia fue derribada. Todo aquello que usted afirmaba decir: yo no merezco eso, yo merezco lo mejor de esta vida porque soy tan bueno. Ese día usted fue humillado, porque fue expuesto a la realidad de su condición y entendió la gravedad de su pecado. Y entendió: Dios es justo en condenarme. Pero no se quedó ahí, sino que el Espíritu le concede nacer de nuevo, para que ahora entonces usted entienda eso, pero vea a Cristo. ¿Y qué es lo que hace? Usted corre a Él, clamando: Señor, si quieres, puedes salvarme. Eso es lo que hace, humillados delante de Él. ¿Y qué hace el Señor, hermanos? A los que son de Él, lo recibe. Y esa salvación es aplicada. Y viene la conversión, el nuevo nacimiento. Y el Espíritu le da la fe, para que usted ahora diga: toda mi vida depende de lo que Cristo dice que Él es. Toda mi esperanza está en lo que Él dice que Él es, el Salvador de su pueblo. Que Él vino a expiar los pecados de su pueblo y yo le pertenezco a Él. Y usted confía plenamente en eso. Entonces usted escuchó ese llamado y respondió voluntariamente, porque el Espíritu primero le dio vida y acudió a Él. Ahora, ¿qué es lo que pasa con esos que lo resisten? Entonces, en el sínodo afirmaron esto: la culpa de que muchos, siendo llamados por el ministerio del Evangelio, no vengan a Él ni se conviertan, no está en el Evangelio ni en Cristo, al cual se ofrece por el Evangelio, ni en Dios, sino en aquellos que son llamados, algunos de los cuales, siendo descuidados, no aceptan la palabra de vida. Y consideremos nuestro testimonio: no aceptan la palabra de vida. Otros sí la aceptan, pero no en lo íntimo, lo más profundo de su corazón. Otros ahogan la simiente de la palabra con los espinos, los afanes y los deleites de este siglo, y no dan ningún fruto.
lo cual enseña a nuestro Salvador en la parábola, enseña a nuestro Salvador en la parábola del sembrador, Mateo 13. Entonces ahí ellos están afirmando, sí se resiste el evangelio. O sea, es la condición del hombre, se resiste, pero hasta el momento en que el Espíritu Santo viene y soberanamente actúa en el corazón del hombre. Lo que la doctrina de la gracia irresistible enseña es esto: que el Espíritu Santo nunca falla en llamar, regenerar y salvar a quienes el Padre ha elegido y Cristo ha redimido. Eso es lo que nosotros afirmamos. El hombre resiste, pero cuando llega el Espíritu Santo en todo su poder, con su omnipotencia, y viene a transformar una vida, es vencida toda resistencia ese día. Y ahí es donde nosotros podemos decir, ¿qué ocurrió en mi vida? Que antes yo escuchaba el evangelio y decía, eso es un mito, eso es para engañar a la gente, eso es para tener a la gente controlada, eso de la religión, eso nada más lo que hace es limitar y no permite que yo pueda disfrutar mi vida. Pero llegó el momento en que usted fue convencido y dijo, esa es la verdad, soy un pecador que necesita a un Salvador. No fue algo nuestro, hermanos, fue la gracia de Dios. Ahora, hay varios versículos, hermanos, yo los anoté acá, pero no lo vamos a ver por cuestión de tiempo, inclusive son muchos, donde la Biblia, y de hecho lo basé en este librito que es una defensa de las doctrinas de la gracia, y uno de los autores presenta 35 razones por las cuales el hombre en su condición, en su pecado, rechaza el evangelio. O sea, sí estamos muertos espiritualmente, pero ese pecado, esa condición del hombre va a llevar a rechazar el evangelio, y se conjuga con muchas de estas condiciones, por un orgullo, por un amor a la alabanza y la gloria ante los hombres, por un amor al mundo, un amor al dinero, por una falta de voluntad e indisposición de que sus malas obras sean expuestas al descubierto. Y así él da muchas razones, como les digo, son casi 35. Ahí yo luego les comparto la diapositiva para que puedan leerlo, hermanos, porque ese es el testimonio de la Escritura. La Escritura expone por qué el hombre rechaza a Dios. Y ahí, hermanos, es donde usted y yo debemos vernos. Esa era mi condición, ese era yo. Pero damos gracias a Dios que no dependía de nosotros, sino que fue Él que quiso salvar. Entonces el artículo 10 dice así, para ir concluyendo, dice, el artículo 10 en la respuesta en el sínodo de Dort dice, entonces estaban los que resisten, dice, pero que otros, siendo llamados por el ministerio del evangelio, acuden y se convierten. Dice, esto no se tiene que atribuir al hombre como si él, por su voluntad libre, se distinguiese a sí mismo de los otros, que son provistos de gracia igualmente grande y suficiente. Dice, sino que se debe atribuir a Dios, quien, al igual que predestinó a los suyos desde la eternidad en Cristo, así también llama a estos mismos en el tiempo, los dota de la fe y de la conversión, y salvándolos del poder de las tinieblas, los traslada al reino de su Hijo, a fin de que anuncien las virtudes de aquel que los llamó de las tinieblas a su luz y admirable, y esto a fin de que no se gloríen en sí mismos, sino en el Señor. Lo que está afirmando, hermanos, es que Dios hace todo. Predestinó, Él llamó, Él salvó, Él los trasladó, Él les dio la fe, para que en el momento oportuno, estos entonces creyeran. Es como el relato en Hechos 16, cuando Pablo quería ir a predicar, dice Lucas que Pablo quería ir a Bitinia, pero el Espíritu le dice, no, vaya a Macedonia. Y él llegó a Filipos. ¿Y quién estaba ahí en Filipos? En Hechos 16 estaba Lidia. Y Pablo predicó, y lo que dice es que Lidia estuvo atenta a la predicación de Pablo, y Dios abrió el corazón de ella, y ella creyó. Dios dijo, ese es el momento en que Lidia, que es de mis ovejas, es de las que predestiné, va a escuchar el llamado del evangelio. ¿Y quién hace toda la obra? Dios lo hizo, hermanos. Dios produjo el nuevo nacimiento en ella, le dio ese corazón nuevo para que ella tuviera entonces la fe y creyera.
Como afirman aquí también en este artículo, dicen lo siguiente: Dios es el que abre el corazón que está cerrado. Dios es el que quebranta lo que estaba endurecido. Dios es el que circuncida lo que estaba incircunciso. Él infunde a la voluntad propiedades nuevas y hace que esa voluntad que estaba muerta, que reviva. Que esa voluntad que era mala, ahora se hace buena. Esa voluntad que no lo quería a él, ahora lo anhele realmente. Y esa voluntad que era rebelde, que ahora se haga obediente. Él mueve y fortalece de tal manera esa voluntad para que pueda, cual árbol bueno, llevar frutos de buenas obras. Hermanos, como estos hermanos lo formularon, es una manera, podríamos decir, esa es la realidad de lo que ocurrió en nuestra vida. Éramos rebeldes, desobedientes, un corazón endurecido, pero Dios todo eso lo quitó. No hubo obstáculo para que Él salvara a los que le pertenecían a Él. Pero aquí es donde está lo importante, hermanos. El medio que Dios estableció, como inician ellos afirmando, siendo llamados por el ministerio del Evangelio. La predicación del Evangelio, hermanos, es el medio por el cual Dios va a llamar a los suyos. Por eso nosotros, cuando predicamos la palabra, apelamos y decimos: Señor, ilumina el corazón, alumbra a los que están en tinieblas, quebranta el corazón de piedra, porque a través de la predicación del Evangelio es como Dios, el Espíritu Santo, va a actuar soberanamente en la vida de aquellos que escuchan el llamado general, pero recibirán el llamado específico, el llamado interno y eficaz para que atiendan al Evangelio. Por eso, si alguien está hoy aquí y no ha creído en esto, eso es lo que debe hoy clamar. Oh Señor, que cuando tu palabra en esta mañana y en este día me va a ser predicada, si yo no he creído, Señor, cambia este corazón de piedra, cambia esta rebelión que hay en mí, porque no deseo nada de Cristo. Pero si tú quieres salvarme, tú lo puedes hacer. Y así es, el hombre debe, el Señor promete, el que viene a Él, Él no lo va a rechazar. Y por eso debemos estar tan atentos cuando el Evangelio es predicado, porque no solamente es para la salvación de su pueblo, lo cual es para la gloria de Dios, pero para la iglesia, hermanos, a los que ya hemos creído, ese es el mensaje que debe cada día retumbar en nuestras vidas, lo que nos sostiene, y decir: Señor, por esta verdad yo persevero a pesar de las circunstancias que tenga. Porque, Señor, así como tuviste ese poder en la creación, es el mismo poder que actuó y operó en nuestra vida para darnos un corazón nuevo. Y es el poder que nos va a preservar hasta el final. Y nuestra fe, que es un don de Dios, va a ir creciendo por el oír la palabra de Dios. Entonces ahí nosotros vemos todo el consejo de la Escritura, como ella misma apunta que todo lo que necesitamos está en la palabra. Pero ahí es donde viene la gracia del Señor, que nos concede creer y atender a estas verdades. Dios produce, en primer lugar, porque esta es la gran diferencia entonces entre los que eran los seguidores de Jacobo Arminio, que es lo que muchas veces hoy prevalece en nuestros días, que se afirma que el hombre cree por esa gracia especial, y cuando él cree, nace de nuevo. Pero lo que ellos afirmaron, y lo que nosotros vemos en la Escritura, es esto: que primero yo tengo que nacer de nuevo, porque estoy muerto, y después llego a creer. Primera carta de Juan, capítulo 5 y versículo 1: todo aquel que cree que Jesús es el Cristo es nacido de Dios. Lo que está afirmando Juan es eso. Si usted ha nacido de Dios, usted cree en Cristo. Esa es la afirmación de la palabra. Entonces lo primero que debe ocurrir es el nuevo nacimiento. Ahora, hermanos, vamos a concluir acá, porque no me va a dar tiempo para lo que sigue. Vamos a continuar la próxima semana.